Hermanos, me da gusto saludarlos para meditar en la palabra de Dios en este momento. Le voy a pedir que, si le es posible, abra su Biblia ya en el Salmo número 23, o tal vez ya se lo sabe de memoria. Vamos a reflexionar en un versículo de este Salmo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora le voy a pedir que piense por un momento en estas palabras de David, aquí en este que sin lugar a dudas es el salmo más conocido y también el más amado de todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora ya se dio cuenta que David asegura que el miedo no lo hará su presa. Y no es porque piense que sus circunstancias serán buenas o que estará libre de riesgos y de peligros, sino más bien todo lo contrario. Él dice que va a llegar el tiempo en que su pie atravesará el valle, donde la misma muerte va a proyectar su sombra por encima de él. Es como saber que la muerte va pisando tus talones, porque puedes ver su sombra cerca de ti. Pero por eso es precisamente que esta declaración de David es asombrosa. Él dice: no temeré. Su valor, mis hermanos, proviene de una convicción sólida de que Dios estará con él en esos momentos de peligro. Si es verdad que la muerte amenazará su vida, aún más cierto para David es que el mismo Dios irá a su lado. Mire, para los creyentes de todos los tiempos, una cosa es cierta: que las pruebas y los peligros no serán quitados de su vida. El riesgo siempre estará presente mientras vivamos en este mundo caído. Y de hecho, sabemos que Dios lo ha determinado así, porque esa es una manera en que nosotros tenemos la oportunidad de ejercer nuestra fe, de que nuestra fe se fortalezca y madure, y también nuestra dependencia de nuestro Padre Eterno. Por lo tanto, sabiendo esto, yo quiero que usted ponga atención en lo siguiente. Mire, sabemos que Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todas partes, pues ese es uno de sus atributos divinos. Este atributo o característica solo lo posee Dios. Nadie, ningún otro ser es omnipresente como Él, ni santos, ni ángeles, ni el diablo. Solo Él posee ese atributo. La Biblia dice esto solamente de Dios. Escuche, por ejemplo, el Salmo 139, donde leemos: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La Biblia, pues, declara que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero ahora yo quiero que piense en una distinción entre lo que significa que Dios esté en todas partes y el hecho de que Dios esté con nosotros. Yo quiero hacer énfasis precisamente en este hecho maravilloso. Estar con nosotros implica una intención de parte de Dios. No es solo que Dios lo abarque todo y esté presente doquier. Es más que eso. Es el deseo y la disposición de Dios de acompañarnos en todo lugar, incluso en el valle oscuro, el valle de sombra de muerte. Pero mire, aún podríamos decir más, porque no solo Dios quiere estar a nuestro lado, sino que además Él está allí para algo, para guardarnos del peligro,
o para fortalecernos en medio del dolor, o para darnos nuevas fuerzas en la debilidad, o sabiduría en medio de la confusión, o incluso para darnos vida en medio de la muerte. Mire, la relación de Dios con nosotros es como la de un padre con sus hijos. Él nos forma a través de las experiencias y circunstancias de la vida en este mundo. Pero sin duda, mis hermanos, también Él va con nosotros, teniendo cuidado y siendo nuestro protector en medio de toda circunstancia. Mire, yo recuerdo la figura de mi padre terrenal. Por ejemplo, recuerdo cuando estaba intentando aprender a andar en bicicleta. Era yo muy niño, como de unos 5 años, y recuerdo que a mi pequeña bicicleta por fin le habían quitado las llantas de seguridad que traen a los lados. Así que debía aprender a andar en solamente 2 ruedas, y eso era algo que me daba temor, porque no tenía yo control de la bicicleta, no lograba tener el equilibrio necesario para avanzar sin caerme. Pero ¿sabe qué? Mi padre iba detrás de mí con los brazos extendidos para detener mi caída en caso de que yo perdiera el equilibrio. Y yo recuerdo aún esa sensación de temor, pero luego también de confianza, de perder el miedo y andar confiadamente hasta que por fin logré tener el equilibrio necesario y controlar la bicicleta. Mire, sin duda que nuestra vida también es así. Hay momentos en que vivimos en tiempos de desequilibrio, en tiempos donde sentimos que no tenemos control de las cosas, que sentimos peligro, nos sentimos atemorizados, pero debe usted saber que así como un padre terrenal cuida de sus hijos, nuestro Padre también cuida de nosotros. Es parecido la relación de nuestros padres terrenales a la relación con el Padre celestial. Y cuando estamos, mis hermanos, cuando llegamos a estar conscientes de su presencia a nuestro lado, sucede lo que David escribe allí en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, esto, mis hermanos, no lo estoy inventando. No es una idea que se me haya ocurrido por el deseo de que esto fuera cierto, sino que es el testimonio bíblico. Un testimonio recurrente y contundente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que escuche usted con cuidado la Escritura, lo que dice, y que se goce en la certeza de la presencia de su Padre siempre con usted. Escuche usted, si vamos allá al libro de Génesis, en la historia, por ejemplo, de Jacob. Usted sabe que Jacob había huido lejos de su casa porque su hermano Esaú quería matarlo. Y cuando llegó el tiempo de regresar a su tierra, él tenía miedo de Esaú, miedo de que cumpliera ese juramento de quitarle la vida. Pero entonces Dios lo visitó. Dice la Escritura, Génesis 31:3, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Moisés, si vamos un poco más adelante en el libro de Éxodo, cuando fue llamado para que fuera a Egipto, para regresar a Egipto, porque él había sido criado allí, tuvo temor, porque él pensaba, aún se acordaba de que el faraón había procurado su muerte y tal vez todavía la procurase. Pero dice la Escritura, allá en Éxodo 3:11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Bueno, usted ya sabe lo que sucedió después. Ciertamente Dios se manifestó en Egipto con mano poderosa y aquel pueblo fue libertado, porque Dios estaba con Moisés. Más adelante, cuando vamos a la historia de Josué,
quien recibió toda aquella gran responsabilidad que había sido de Moisés, ahora la llevaba sobre sus hombros y estaba atemorizado por esa enorme tarea de guiar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. El Señor le habló y le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando el ángel de Jehová, si pasamos ahora al libro de los Jueces, cuando el ángel de Jehová llamó a Gedeón a liberar a Israel del yugo madianita, Gedeón sintió que era poca cosa para semejante tarea, pero el Señor también habló con él y le dijo allá en Jueces 6, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yendo, mis hermanos, a los profetas, nos encontramos también a ese joven, entonces profeta Jeremías, y él sentía que era alguien inútil para la tarea de tratar de proclamar la palabra de Dios al pueblo. Eran muchos los que estaban en contra de él, pero entonces el Señor le recordó, Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mis hermanos, hasta el valiente apóstol Pablo se sintió atemorizado por la oposición de los judíos allá en Atenas. Estaba el apóstol allí en el corazón de lo que era la cuna de la cultura griega, los grandes sabios de ese tiempo. Tenían que escuchar también la palabra de Dios, pero el acoso de parte de los judíos que perseguía al apóstol en todo lugar también estaba presente, y seguramente que Pablo tuvo temor. Pero por medio de una visión en la noche el Señor le habló. Hechos capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mis hermanos, yo sé que vivimos en un tiempo de temor, y esto, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tal vez sea solo el principio de cosas más difíciles que vendrán más adelante. Por eso es necesario, pero también espero que para usted haya sido reconfortante saber o recordar que nuestro Padre va con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor le dé paz, que sienta gozo en su corazón aún en medio de las dificultades que esté pasando, y que pueda usted estar consciente de que su Padre está con usted. Que Dios les bendiga.